Bueno, ¿qué tal? Soy Pablo de Adachi Comic y bueno, estoy con mi amigo Lovendo y vengo a traeros bueno, dos recomendaciones, dos lecturas que he hecho, las últimas lecturas así que he hecho de manga últimamente, que son dos novedades que salieron hace poco. Así que bueno, vengo a hablaros de ellas. Iré subiendo vídeos comentando un poco, aparte de fin, novedades y todo eso también, todo lo que yo me vaya leyendo y eso, pues lo iré comentando por aquí y recomendando. Ya sabéis que de todo lo que hablo lo tenéis tanto en la tienda, por supuesto, como en adachicomi.com, en la página web, lo tenéis también. Y, y nada, en fin, vamos a empezar. Os traigo dos cosillas. Una es Héroe Fugitivo, el tomo 2, ¿vale? Creo que ya hablé del primer tomo. Esta obra es del mismo autor que Assassination Classroom, ¿vale? Y está muy muy bien. La verdad es que a mí me está gustando más que Assassination Classroom. Se ve una evolución en el dibujo. Creo que ya enseñé también el primer tomo, pero veis que está todavía más trabajado que en la anterior obra. Utiliza mucho esas tramas negras, trazos muy gruesos, no sé, tiene un estilo muy propio y la verdad es que una fluidez también en las batallas y personajes súper característicos, ¿no? Y, y bueno, o sea, ¿de qué va este manga? Este manga va básicamente un manga histórico, trata pues en el Japón feudal. Ya sabéis que en fin, el emperador pues no pintaba mucho, pintaba un poco para los ritos religiosos, etcétera, etcétera, pero bueno, seguía teniendo una fuerza simbólica, ¿no? Y digamos que en este periodo pues comienza pues todo lo que son las dictaduras militares que llegarán hasta que Japón se abre al mercado internacional ya en el siglo XIX y, y donde el emperador volverá a recuperar, ¿no? La batuta del Estado, digamos. Pues digamos que en uno de esos varios golpes, ¿no? que hubo de Estado, pues el hijo del Shogun, el heredero a esa al reino, pero no como tal, no eran reyes, ya digo, eran generales que se hacían con el poder del Estado, ¿no? Pero que heredaban el puesto como si fueran monarquías, ¿no? Y pues ya sabéis, el primer tomo lo que pasa básicamente que sucede un golpe de Estado, el general, digamos, más prominente de la corte da un golpe de Estado con la ayuda de los secuaces del emperador y se hace con el poder. Y, y el protagonista huye. Huye ayudado de este monje, ¿vale? Que es a la vez también es un monje sintoísta y budista, con esa mezcla que hay, ¿no? Que ya había en el Japón de la época entre la fe budista y sintoísta. Y digamos que es también señor de un feudo, digamos, que se llama Suwa, ¿vale? Y lo que hace es resguardar allí, va a ser el que va a guiar al personaje, va a ser su mentor durante toda la historia. Y de momento lo ha ocultado allí, ¿vale? Lo ha ocultado en su feudo y con varios vasallos más que en el primer tomo ya aparecen y que van a acompañar al protagonista, ¿no? Y aquí de hecho aparece se hace con un nuevo vasallo, un nuevo, en fin, protagonista de la historia, ¿no? Que es este muchacho con esta máscara de gato, que puede, de gato no, de zorro, por la cara. Que puede además, la máscara es como de barro o algo así, puede como eh, cambiar su cara, en fin, ocultarse, es como una especie de ninja, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en este tomo, básicamente? Pues el protagonista sigue con sus aventuras, se enfrenta a otro señor feudal, digamos, está a la orden después de ese general, ¿no? Que se hizo con el poder y del emperador. Y aparece este nuevo personaje que os digo, el muchacho este de la máscara de zorro. Y vamos descubriendo un poquito más en fin, del estado político del país entonces, ¿no? Además, vuelve a aparecer
Este personaje que digamos que el general que se hace con el poder, que da golpe de estado, y que es muy muy poderoso. Vemos que aquí va un montón de guerreros a por él, por ejemplo, y los tumba a todos, ¿no? Es decir, en medio segundo. Que además da a entender que algo pasa ahí con este hombre. No sé si tirarán para mucho para algo sobrenatural o no. No sé hasta qué punto. Pero tiene pinta de que algo pasa con él. Algo fuera de lo humano, ¿no? Y ya os digo, una obra divertidísima, entretenidísima, muy fluida, con unos personajes muy, muy divertidos, muy carismáticos. De verdad, entretenidísima. Y aparte esta obra tiene también, al final, siempre, de los tomos, y entre los tomos, al final también te hace aclaraciones a pie de página y eso, pero también te trae curiosidades históricas de las cosas que han pasado en el tomo, que por ejemplo en este tomo tiene un duelo con un villano en subida a un caballo, un tiro con arco, que tienes que disparar a unos perros, en fin, un deporte pues que se ve que era común en aquella época en Japón, ¿no? Y te explica un poco el origen de ese deporte, en fin, incluso las reglas bien y curiosidades que van pasando a la historia te las va explicando también con una viñetilla para que tú sepas de qué está hablando, en fin, muy interesante porque no solamente lees, sino que, oye, mira, aprende unas curiosidades que además están todas imbricadas con la historia, vamos, que no te explica nada que tú no hayas visto la historia, ¿no? Sino que te complementa. Así que muy muy interesante. De verdad. Segundo tomo, yo ya estoy deseando que salga el tercero. Y no sé, manga muy, muy fresco, digamos. O sea, de verdad que es muy muy entretenido. Y que ya lleva como 20 tomos en Japón o algo así, creo. Aunque que es un manga que no creo que sea excesivamente largo. Aunque para alguna gente 20 tomos supongo que ya será bastante. Pero bueno, para lo que estamos acostumbrados a leer mucho manga, 20 para un shonen, 20 tomos, un shonen de éxito, supongo que no es tanto realmente, ¿no? Esperemos tomar a que no se alargue demasiado, no se alargue mucho. Assassination Classroom creo que son 20 tomos. Este ya creo que lo ha superado, todo por ahí está por ahí, así que no he leído nada que se acerque al final. Pero vamos, que ya te digo, si todo es igual de entretenido, de verdad. Meteos quien no se haya metido, porque segundo tomito, o sea, acaba de empezar, como quien dice. Y la segunda cosa que vengo a hablar en el vídeo de hoy, digo, en otros vídeos traeré más o menos lecturas, pero bueno, me apetecía traer estas dos. Y es La fortaleza de papel, ¿vale? De Osamu Tezuka. Eh, ¿De qué va esto? Bueno, quien no sepa quién es Osamu Tezuka, es, digamos, le llama el dios del manga, ¿vale? Es decir, es, digamos, el autor más importante de la historia del manga, el que sienta las bases, ¿vale? De lo que se conoce como el manga y el tipo de narrativa muy fluida, el tipo de ojos muy grandes, característicos de mucha parte de la historia del manga, aunque y a día de hoy también, pero bueno, sobre todo en el género, se conserva sobre todo en ese género del shoujo y del yosei, pero, pero ya digo, muy influido por supuesto por la animación americana en su momento y de Walt Disney, si veis también los dibujos, ¿vale? Bueno, pues esta obra es un compendio de relatos cortos, ¿vale? De Osamu Tezuka. Eh, ya digo, este autor fue muy, muy prolífico, muy prolífico. Hacía varias colecciones a la vez y publicaba, y bueno, no solamente eso, sino que encima formaba a nuevos mangakas y además fundó un estudio de animación, Mushi Production, que creo que ya no está activo, o por lo menos creo que lo compró otra empresa, pero en su momento, en fin, adaptó varias obras del autor y otras obras de otro autor y fue puntero también en la animación japonesa, o sea que sí que es un autor muy muy importante, ¿no? Vamos, uno de los grandes maestros no solamente del manga, sino del cómic, vamos, es un imprescindible. Y Planeta nos lo está trayendo todo en esta biblioteca de Osamu Tezuka,
que además, pues para los obsesionados como nosotros, pues tiene todo un mismo formato, cosa que gusta, ¿por qué no? Y, bueno, ¿de qué va esto? Como digo, es un compendio de relatos, ¿vale? Varios relatos cortos y también uno o dos relatos de una obra que quedó inconclusa, pero que, en fin, que trataba también pues sobre un comerciante minorista, creo, japonés, y te explicaba un poquito pues, su historia a través de él, la historia desde la posguerra hasta el crecimiento, surgimiento económico de Japón, ¿no? En los años 80, finales de los 70, años 80. Eh, pero como digo, es básicamente un compendio de relatos en los que aparece él, ¿vale? El propio Osamu Tezuka. Eh, Básicamente, vamos, te narra un poquito, es él contándote con humor y con su particular forma de narrar, pues su aventura hasta conseguir ser profesional y sus primeros años como profesional y etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que son muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, el primer capítulo, digamos, o relato que se llama Diario de un patán, ¿vale? Diario de un patán, va sobre, pues justamente los años de estudio, de estudiante en la universidad y con su sueño de ser, él estudió medicina, pero él quería ser mangaka desde siempre y bueno, pues narra un poquito pues su digamos, su aventura, ¿no? Por intentando encontrar su hueco y dibujar manga en una sociedad en la posguerra que estaba incluso un poquito mal visto, ¿no? Porque algo considerado ocioso, ¿no? Y no productivo para el país. Y hay algo muy curioso, que es que este personaje de aquí, que aparece en varios capítulos más, es como el dios del manga, le llaman, el mismo, irónicamente, porque es un hombre que cuando él hizo esta obra, a posteriori, a él le llamaban así, ¿no? El dios del manga. Pero bueno, él dibuja este hombre que digamos que es la deidad, ¿no? Del manga, digamos, la deidad protectora del manga. Y está bien porque, bueno, personaliza en una persona, digamos, pues en un ser, el estado, ¿no? Del manga. Aquí lo vemos cochambroso. Está pues con el tío pues sucio en la calle pues, porque pues el manga está en pañales, digamos, ¿no? Es decir, la industria del manga pues no es próspera y entonces él le está animando a Osamu Tezuka a que dibuje porque le promete que va a ser famoso de verdad, que va a levantar la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Las curiosidades. Aquí vemos se dibuja él siempre muy. Porque es verdad que era un personaje muy característico, ¿no? Siempre con su boina, una nariz particularmente gorda y esa gafilla, ¿no? Él se dibuja así porque es que iba así, tal cual, ¿no? Es muy gracioso, lo digo. A ver, hay que saber el tipo de dibujo, el tipo de narración que es muy clásico, pero de verdad que esto te lo bebes, es que te lo bebes, de verdad, te lo bebes. Y el segundo relato, por ejemplo, mira, aquí tenemos a Astro Boy, por ejemplo, que ha fundado Music Production y está haciendo Astro Boy y le fallan ahí las voces y tienen que hacerla ellos, en fin. Y aquí vemos cuando ya por fin triunfa con su estudio de animación, lo vemos pues, con todos sus personajes aquí, viendo cómo se de fiesta, ¿no? Con sus personajes. Muy curioso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, al fin no voy a tampoco hablar de todos los relatos, pero bueno, mira, aquí está el que da nombre al manga, ¿vale? A la fortaleza de papel, que es, digamos, pues su aventura en el ejército, ¿vale? O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, enrolado en el ejército, bueno, obligado a enrolarse en el ejército, evidentemente, pues todos los hombres, jóvenes, en fin, y las mujeres también, en parte, aunque dedicadas a otras labores, ¿no? Pues, pues eran obligados a producir en fábricas de armamento y a entrenarse, y, en fin,
y, y a morir, ¿no? Por Japón, básicamente. Y vemos pues todo lo que es, en fin, el maltrato de los soldados en un campo de entrenamiento de este tipo, ¿no? En un contexto de guerra, ¿no? En Japón, pues más estricto todavía, ¿no? Vemos las palizas que le pegan, en fin. Y vemos cómo a la vez que pasa todo eso, él se enamora, ¿no? Queda prendado de una mujer que está allí en la fábrica con él, en la sección femenina, ¿no? de aquella fábrica. Y que, en fin, no voy a contar mucho, pero sucederá algo trágico, ¿vale? Bombas, en fin. Y un poquito ese relato que da nombre al compendio de relatos, ¿no? Como digo. Y... ¿Qué más? Pues mira, aquí tenéis a los soldados americanos, en fin, aprovechándose, ¿no? de los japoneses, en fin, y dando una paliza también a Tezuka. Esta es una editora de un periódico que le da la primera oportunidad realmente profesional, ¿no? Y le manda a dibujar unas tiras. En fin, como digo, son un compendio de relatos, ¿no? Este es un relato muy cortito, pero muy interesante, que es la historia del Tokiwa Show. El Tokiwa Show era un... Digo era porque creo que está... Me suena que el original se derrumbó y creo que han hecho otro parecido casi en el mismo sitio, muy cerca para rememorar, ¿no? Porque ¿qué fue el Tokiwa Show, ¿no? Era un edificio que estaba semi abandonado y donde digamos que los primeros editores de Tezuka lo llevaron allí y lo alojaron allí, ¿no? Porque era barato, estaba en el centro de la ciudad y lo alojaron allí, ¿no? ¿Y por qué es famoso este? Porque a raíz de que Osamu Tezuka se quede allí, dibuje allí, ¿no? Y se hospede, irán llegando a raíz del éxito del mismo Osamu Tezuka y del éxito de la industria del manga que va creciendo y van apareciendo nuevos autores, los cuales te nombra aquí. Es muy interesante porque hay varios autores que si no conoces el mundillo te, te invito a que busques los nombres de los mangakas que se nombran aquí, porque alguno te sorprenderá a lo mejor no te suena el nombre, pero seguramente sí su obra, y otros más desconocidos. Hay dos o tres que por ejemplo no conocía, y de los cuales, pues ya ves, tú buscas y hay poquísimos, aquí no creo que se publiquen mangakas ya muy 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 clásicos que a lo mejor tuvieron éxito en ese momento, pero no han traducido su obra, ¿no? Pero con muy buena pinta, ¿eh? Y van llegando, ¿no? Van llegando nuevos y se van hospedando en distintas habitaciones de un edificio que no es muy grande, quiere decir que tiene varias habitaciones, una cocina y un baño comunes, y vivían en condiciones, en fin, no de pobreza o de pobreza extrema, pero en fin, muy muy humilde. Eh, y dibujando, vivían para dibujar, básicamente. Entonces un poquito el Tokiwa Show se conoce en Japón por ser cuna, digamos, del manga, en el sentido de que en la época dorada llegó a haber 10 12 mangaka, entre ellos Tezuka, Fujio, que es de los creadores de Doraemon, Shotaro Shinamori, el llamado rey del manga, ¿no? Que trabajó también como ayudante de Tezuka, pero que fue otro gran clásico, ¿no? de, del manga, en fin, y muchos autores muy muy importantes, y digamos que se conoce como en esos apartamentos, ¿no? por esa cosa. ¿Veis? Aquí están los mangakas conviviendo. Y en fin, está muy interesante, ya digo, porque es conocer el Japón de la guerra y de la posguerra. Te da bastantes datos, te va contando también como una voz en off, en fin, datos de un poquito de cómo vive la gente, ¿no? Y está muy muy interesante, ¿no? Y aparte por un recorrido del propio Tezuka, pues por su historia, ¿no? Un poco, su inicio. Aquí ya un Tezuka más mayor, en fin,
vamos, 30 y tantos años, no creo que tuviera más aquí, pero lo vemos pues aquí vemos La Isla del Tesoro, ¿vale? Su primer obra realmente famosa y en la que se publica más allá de unas tiras de periódico, sino que se publica como tomo, ¿no? Y que sienta las bases del manga moderno. Esta obra es, por cierto, publicada en español, aquí está publicada en España. Estaba publicada por Glenat en un tomito y ahora mismo ese tomo está descatalogado, de segunda mano lo podrán encontrar, pero está metido en el compendio que se llama Antología de Osamu Tezuka, de esta misma colección de la biblioteca de Osamu Tezuka de Planeta. Hay un tomo gordito, que por ahí lo tengo en la tienda de hecho, y se llama Antología, y ahí, ¿vale? Hay 4 relatos que son La Isla del Tesoro, Metrópolis, que está también muy muy bien, y Los World y otro World también. Los World y Next World. Muy muy bien. 4 obras maestras de este maestro, ¿no? De este genio, y que están recopiladas ahí. Así también nos animo de paso a leerlo. Y, y nada más. O sea, ya está. Deciros que bueno, aquí tenéis un epílogo, te cuenta un poquito pues lo que os digo, ¿no? De que es un compendio de relatos y que parte de los relatos pertenecen a una obra que quedó inconclusa, que iba a ser más larga, y los cuales aquí se recopilan sobre todo lo que quedó y de las partes en las que aparece él, y digamos que bueno, la unen a otros relatos en las que también aparece él, y te hacen este tomito que es un poquito un recorrido, ¿no? De él por su propia vida, ¿no? Por lo menos los inicios de su vida profesional, ¿no? Así que ya está, esas 2 cosas venía a recomendaros. Eh, Hasta la próxima, bueno, y ya sabéis, está el canal de Adachi tu tienda de cómics de confianza, y ya está, que todo lo que yo hable en este canal lo tenéis, ya sabéis, en la tienda o en la página web, y aquí estamos, para lo que queráis. Así que hasta luego.